al estudio con el Jardín de la Fe. Habíamos visto la sesión pasada algunas partes de los fundamentos de la fe, el enigma de la vida, el por qué yo, tiempos cambiantes, y decíamos que muchas veces hay esas preguntas, ¿no? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y hay veces que si ayer me fue bien, ¿por qué hoy cambiaron las cosas? Si ayer yo no me preparé tanto para un examen y lo saqué todo bien, y hoy que me preparé mucho no salí bien. Y muchas cosas que pueden cambiar, ¿no? O sea, eso no implica que no va a estudiar, ¿no? No, o sea, más bien que hay cosas que cambian. O sea, yo antes estudiaba mucho y sacaba bien mis notas. Ahora estudio igual y no saco buenas notas. Y antes yo no estudiaba y sacaba buenas notas. Y ahora yo no estudio y repruebo, ¿no? Entonces son tiempos cambiantes, que de alguna manera eso tiene que ver, así como lo vemos quizás en la escuela, que vamos creciendo y vamos subiendo de nivel y vamos viendo que efectivamente antes no era necesario estudiar para pasar una prueba, pero ya estamos en la primaria, por ejemplo, llegamos a la secundaria y si ya no estudias puedes reprobar. Entonces de repente el ritmo que se agarra en la secundaria uno lo quiere aplicar a la prepa y a la prepa requiere un mayor esfuerzo. De alguna forma ese crecimiento que llevamos así pautado, así mismos también nosotros con nuestro Creador. La fe de alguna forma va a ser, nos dicen los sabios, y aquí el Rab Sharon Arush, que le dé larga vida, que una de las cosas principales que va a dar respuesta a todas las preguntas que nos hagamos va a ser la fe. La fe es la respuesta para todo. Y hay una frase que en Breslau lo ocupan mucho, que en particular a mí me gusta mucho porque dice: sin emuná hay preguntas y no hay respuestas. Con el emuná no hay preguntas. ¿Qué nos trata de dar a entender esa pequeña frase? O sea, que si nosotros no tenemos emuná, pues nos vamos a cuestionar mucho, pero no vamos a poder resolver las preguntas, no va a haber una respuesta satisfactoria. Pero si tenemos emuná, dice que ni siquiera existen preguntas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos va a enseñar el Rab Arush en este libro es precisamente que el emuná va a ser la raíz de todo. O sea, estamos en este mundo ¿para qué? Para tener emuná. En el sagrado Zohar, pues ahí también está detallado por qué Hashem creó al hombre. El Talmud ya nos dice también una razón. Dice: el hombre fue creado para ser feliz. De tal manera que si regresamos a Bereshit y leemos de que todo fue creado antes del hombre, y el hombre fue la última creación y es la corona de la creación, al cual se le entregó todo, entonces nos dice el Talmud, se le entregó todo para que sea feliz. Dice, y a tal grado que uno tiene que decir, todo el mundo fue creado para mí. A eso se refiere de que tiene uno que gozar y disfrutar del mundo, sabiendo de que todo esto fue creado para mí. O sea, soy muy importante, soy muy especial. Cuando tenemos nosotros ese conocimiento, entonces ahí vamos a conectarnos con el propósito que va a tener cada ser humano. Hay también muchos comentarios al respecto. Sin embargo, pues bueno, uno de los más aceptados es que el hombre fue creado, bueno, el Sagrado Zohar nos dice que es para que no coma el pan de la vergüenza. Eso es porque en el mundo de las almas todo lo recibía de Hashem. Lo mandan a este mundo, y en este mundo entonces él tiene que esforzarse, y de esa manera se asocia de alguna forma a Hashem. Y entonces vemos que esa es la parte que le toca al hombre. Al hombre se le da de alguna manera el decreto de que tiene que arar la tierra para que esta dé fruto. Pero la mujer, siendo un ser refinado todavía más allá que el varón, ella, con lo que el hombre entrega, hace una maravilla mayor, que es hacer pan. Y hay una historia de una familia muy bondadosa, esposa y esposo, que se dedicaban a darle de comer a la gente pobre de los alrededores. Entonces en una ocasión ellos salen con las cosas para, pues iban, tocaban a la puerta, dejaban leche, dejaban pan, dejaban lo que necesitaban las personas. Entonces, en una ocasión
se cuenta que la persona que recibía esas bondades quería saber quién era la fuente de esa bondad. Entonces una ocasión está despidiendo en la puerta, ponen las cosas, tocan, y justo cuando tocan escuchan que van a abrir, salen corriendo, y no había muchos lugares donde esconderse. Lo único que había ahí enseguida era un horno, pero era un horno donde pues era en el suelo, entonces estaba todo eso lleno de brasas encendidas. Entonces entra el varón y ouch, 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 brincando, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba quemando los pies. Entonces entra su esposa y la esposa ni un quejido. Y entonces la esposa le dice, ven, súbete en mis pies para que no te quemes. Entonces preguntan los sabios que por qué sucedió eso. ¿Por qué razón la mujer no se quemaba los pies y el varón sí? Entonces la explicación que dan es de que el varón, el grado de bondad que tiene no se compara al grado de bondad que da una mujer. Dice, el varón da el alimento. O sea, él trae el trigo, trae el dinero inclusive, ¿no? Puede traer inclusive los productos, pero lo que la mujer entrega es el alimento. O sea, el hombre al dar los productos no es algo que va a sostener directamente o va a alimentar directamente a la persona. Al lo contrario que el pan. Cuando la mujer prepara el pan, es algo que inmediatamente el hombre puede llevar a la boca y puede ahora sí que ingerirlo y de esa manera saciar esa hambre que tiene. Entonces por ese grado es que el mérito de la mujer es mayor que el del varón, y esa es una explicación que dan los sabios de por qué la mujer no se quemó, porque su mérito era mayor que el mérito que tenía su esposo. A pesar que su esposo trabajaba y llevaba los productos, el mérito de la mujer de poner parte de su vida en preparar esos alimentos y luego darlos era mayor. Entonces, bueno, esas personas que actúan así, que leemos muchas historias de los jajamín de antaño, pues es precisamente gente que muestra esa fe. Entonces, regresando al punto, el comienzo de la fe va a ser, de alguna manera, una lucha, porque ya que estamos imbuidos en este mundo, en esta sociedad, pues sabemos que aquí lo que más se maneja es el dar, es el conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que heredamos de la cultura griega. Los griegos es lo que nos dejaron, esa filosofía de pensamiento. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de fe, pues siempre va a haber hay algo que va a evitar que uno lo acepte inmediatamente. Decir, bueno, es que no, es que tengo que tener conocimiento para poder. El Rav Arush nos va a llevar a través de este camino, haciéndonos ver que es más elevada la fe que el conocimiento. ¿A qué hace énfasis? A algo que dice el Rebbe Nachman de 20 de Moria, que dice que la simpleza es lo más importante. Entonces, de alguna forma, el Rebbe Nachman sabemos que era nieto del Rav Baal Shem Tov, 30 de Moria también. El Rav Baal Shem Tov llegó un momento en donde, pues él, por supuesto que enseñaba a los sabios, a los talmidín, a los estudiosos también, pero tenía un especial interés en la gente que era de campo, la gente que trabajaba, la gente que no tenía de alguna forma tiempo para estudiar, y él alababa los atributos que ellos tenían y decían, esas personas tienen un poder mucho mayor, sus plegarias, que la de un talmid. ¿Por qué? Porque de alguna forma esta gente conoce su estado, sabe que no sabe, tiene el deseo de aprender, pero de alguna manera tiene muchos límites. Entonces ellos, ¿qué hacen? Con simpleza se dirigen a Kadosh Baruj Hu, y a Kadosh Baruj Hu eso le agrada. Eso lo enseña con una historia también. El Baal Shem Tov, de alguna forma el Rab llegó a un pueblo lejos de donde él vivía, y inmediatamente cuando se entera el rabino del pueblo que llegaba el Baal Shem Tov, dice, por favor, vente a quedar a mi casa. Para esto, pues siempre se encontraba a un hombre un campesino que llevaba sus productos a donde él radicaba, y siempre le decía, por favor, Rab, cuando vaya usted a tal lugar donde yo vivo, quédese en mi casa, por favor, Rab, y le pedía, ¿no? Cuando llega el Rab a esta ciudad, inmediatamente se acordó de este hombre y dijo, voy a quedarme en su casa. Los
discípulos que llevaba pues se quedaron sorprendidos, dijeron, Rab, pero este hombre es un hombre de campo. ¿Cómo va a ser posible que usted, siendo la persona que es, va usted a quedarse en la casa de él? ¿Por qué no mejor vamos con el Rab? Podemos estudiar con él, podemos... No, nos vamos a casa de este hombre. Esa noche ahora sí que se cuenta esta anécdota de que cuando iban a hacer sus rezos, pues la gente que vivía con este campesino, pues se iban a la habitación continua. Y ahí estaban ellos escuchando. Sí, sintiendo vergüenza, ¿por qué? Porque no sabían leer, porque no tenían el nivel. Pero aún así ellos se esforzaban porque estuviesen cómodos, les daban todo. Cuando llegó el momento de los rezos, cuando leían Teilim, se detiene el Rab, porque pues al ver ya que sus discípulos ponían cara de que, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo es posible que nuestro Rebbe prefiera estar en este lugar donde estos hombres no saben? ¿Qué hacemos aquí? O sea, se preguntaban y el Rebbe lo sabía. Entonces le dice, por favor, quiero que vean la razón por la cual estamos aquí. En ese momento le pide a todos sus discípulos que se tomen de las manos, que eso era muy clásico del Rab Baal Shem Tov. En ese momento se toman de las manos y estaban recitando salmos en la habitación continua los campesinos. Y entonces estaban ellos también diciendo los salmos que sabían de memoria, y entonces en ese momento les dice el Rebbe, por favor volteen hacia esa habitación. Y veían cómo ellos solamente decían, estaban repitiendo lo que escuchaban y decían, sí Hashem, por favor Hashem, sí, sí, amén. Y estaban con una simpleza aceptando y dándole de una manera pues esa afirmación al rezo de los Teilim, que en ese momento ven cómo subían como unos como ángeles hacia el trono celestial, vean que ibas hacia arriba. Y luego él mismo, el Baal Shem Tov, les hace ver sus plegarias hasta donde llegaban. Y se dan cuenta ahí cómo las plegarias de esos hombres simples penetraban los cielos a grandes alturas que ellos no lograban. Y entonces pregunta, ya una vez que los desconecta, el Baal Shem Tov dice, ¿saben por qué? Porque ellos lo hacen con un corazón simple. Ellos no buscan ninguna intención, no hay nada en ellos más que únicamente conectarse con su Creador, y eso es lo que a Hashem le agrada. El Rebbe Nachman de Beit Moria posteriormente nos va, en todos los escritos que él tiene, a hacer énfasis en eso. La simpleza es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la parte más simple? La fe. La fe es, de alguna forma, es aceptar tres cosas que vamos a ver más a detalle adelante. Que Hashem controla y dirige todo lo que existe. Que todo cuanto Hashem manda es para bien y que todo tiene un propósito. Entonces el comienzo de todo esto es la fe, saber que el Creador es el que puso todas las circunstancias que están delante de nosotros. Así es como el Rav Arush nos va a llevar de la mano con este libro. Entonces el comienzo es la fe. Queremos apegarnos a nuestro Creador, lo primero es la fe. Una vez que tenemos la fe, que sabemos que Hashem es el que puso la situación, que creó todo cuanto está a nuestro alrededor, ahí entonces podemos nosotros ya contemplar realmente a nuestro Creador, que es otra de las cosas que nos dicen los Jajamim. El hombre fue también creado para conocer a Dios. ¿Cómo es que vamos a conocer a Dios? A través de apegarnos a Él. Una forma de apegarse a Él, pues bueno, nos dan los sabios también, que dices apegarse pues a los adikim, a los Jajamim. Apegarse a ellos, de una manera ellos ya están conectados a Hashem, ellos son los guías que nos van a llevar. Entonces, de alguna manera aquí la fe va a estar por encima de la razón. Todas aquellas cosas que no las comprendemos, la fe las va a aceptar. Por eso la frase de Breslev: donde no hay emuná, va a haber muchas preguntas, pero donde hay emuná, ni siquiera hay preguntas. Una persona que no tiene fe, que no considera que además de Hashem no existe nadie, va a estar siempre pensando que él es culpable o que el arado es culpable, que siempre va a haber un poder, Dios libre, además de Hashem.
Y entonces ese es un grado de alguna forma de idolatría, pensar que además de Hashem existe alguien. No. Entonces, bueno, aquí el comienzo es la fe, primeramente. Entonces aquí principalmente hay una meta por la cual Hashem creó este mundo. No es una casualidad, como muchas veces teorías tratan de demostrar que fue una casualidad, que se dio la vida, que se dio todo el orden que existe. Inclusive, o sea, nos hace una pregunta el Rab, nos dice que nos cuestionemos, o sea, si realmente venimos a este mundo a disfrutar de todo lo que hay ahí nada más, y eso es todo el mundo, la pregunta es, ¿vale la pena venir a eso nada más? ¿O ustedes creen que esa es la razón por la cual estamos en este mundo, hacernos ricos, gozar de todo lo que hay en este mundo, y luego nos vamos y ya? La muerte, ¿por qué existe la muerte entonces? ¿Acaso, o sea, si una persona va teniendo todos sus éxitos, ¿por qué llega la muerte y ya cuando él muere deja todo? Si acaso es posible pensar que dándole creatividad, dándole ciencia, dándole tantas cosas al hombre, todo se va a acabar una vez que uno muere. Desde ahí nos pone el Rav Arush así que en posición. ¿Creemos realmente que no existe algo más después de ello? Si lo creemos así, entonces no hay emuná. Entonces vamos a caer como dice el profeta. Dice, hay de aquellos que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque ellos están negando de alguna manera parte de los 13 principios de fe. Los 13 principios de fe es reconocer que existe un Olam Haba, un mundo por venir. Entonces, de alguna forma, esa es la fe. Primeramente tenemos que tener fe en que existe algo más allá de esta vida, que hay un propósito. Si tenemos fe, entonces podemos encontrarle sentido a todas las preguntas que nos hagamos. ¿Por qué? Porque decimos, ok, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues porque tengo un mal atributo. ¿Por qué mi esposa se enojó? Porque estaba yo mirando a otras muchachas que no debía ver. Y no hubo un sin razón de que ella se haya enojado, ¿no? ¿Por qué mi esposo se enojó conmigo? Dice la esposa, ¿no? Pues porque estaba viendo también a los muchachos. Siempre hay una razón. Entonces la fe es que Hashem controla y dirige todo. Entonces Hashem de alguna manera va siempre a ponernos, así como veíamos en la parashá, a Paró, le fue cercando y cada vez poniendo más pruebas hasta que finalmente el Paró reconoció a Hashem. De la misma manera, esa es la fe. La fe nos va a ahorrar el camino de Paró. Dios nos libre que caminemos por lo mismo que Paró. Si tenemos fe, entonces va a ser el camino más derechito. Hashem controla y dirige todo, entonces no voy a cuestionarme. ¿Por qué reprobé? Pues porque, bueno, primero voy a entender para no culparme, así Hashem quería que fuera. ¿Por qué primero es ese pensamiento? Porque de otra manera yo me voy a culpar. No, pero me fui a ver la tele, o me fui a comer unas palomitas, o me fui al parque, entonces me empiezo yo a culpar, ¿no? Entonces yo ya me estoy persiguiendo. Aquí una de las cosas que tenemos que primero frenar, y esto es precisamente para romper con muchas de las cosas que venimos arrastrando, es saber que Hashem controla todo. Si Hashem lo permitió así, es porque es bueno. Hay un bien escondido detrás de ello. Como hemos dicho, solamente hay dos tipos de bendiciones. No existe el mal, sino que son dos bendiciones. La bendición que es como tal, que es así vista, como dicen, descaradamente, y la bendición que es oculta. La bendición oculta es la que le llamamos nosotros que es lo no bueno, pero en realidad es una bendición que esconde algo mucho más grande. Finalmente viene la cuestión de que hay un propósito. Entonces no puede ser que Hashem haya creado todo lo que creó sin propósito. Entonces si tenemos fe de que Hashem controla todo, hay un propósito. Entonces ese propósito es el que nos va a conectar, y a medida que nosotros estemos aceptando de alguna forma a nuestro Creador, que es su voluntad, no nos vamos a perseguir ya. Va a llegar un momento en el cual sí tenemos que hacer un paréntesis de todo el trayecto de la vida, y en ese trayecto, que viene siendo ahora sí de las 24 horas, vamos a apartar una hora que vamos a dedicar a platicar con nuestro Creador. Esa hora, que es lo que se conoce en hebreo como Iboledut o aislamiento, es esa plegaria donde nosotros
nos ponemos de alguna forma a cuentas con nuestro Creador y ahí es donde empezamos nosotros a cuestionarnos. A ver, ¿por qué reprobé? Pues porque no estudié. Porque no, ahí sí nos podemos nosotros regañar. Y entonces hacer el compromiso y pedirle a Hashem que nos ayude a vencer ciertos hábitos que no son buenos. Pero entonces, primeramente, el primer punto es la fe. Saber que todo tiene un propósito. ¿A qué grado? Nos dicen los sabios, Hashem puede crear un hombre que vive 80 años y a lo mejor en su año número 80 él le da de beber un vaso de agua a un extranjero que llegó y lo alimentó. Después de que hizo eso, él murió. ¿Por qué? Porque el propósito era ese: alimentar a esa persona cuando pasara y darle de beber. Entonces muchas veces así vamos a encontrar que ahí va a haber personas que a veces tienen que vivir una vida muy larga porque tienen que hacer un acto de bondad con alguien, y esa era toda su misión. Si no entendemos, ahora sí, de alguna manera no llegamos a comprender eso, entonces ahí vamos a ver que tenemos que trabajar la fe. La fe es entender eso, entender que inclusive una persona puede vivir mucho tiempo solamente para hacer un acto de bondad. Entonces, bueno, primeramente es saber que todo tiene un propósito, todos tenemos una misión, y ya en ese contexto, si todos tenemos una misión, Hashem nos va a exigir algo a nosotros. Y si nos exige algo a nosotros, entonces eso va a implicar que necesariamente va a haber una recompensa y un castigo. Si hacemos lo que nos toca, recibimos una recompensa. Si no lo hacemos, vamos a recibir un castigo. Y entonces a partir de aquí Hashem nos va a empezar a hablar de lo que los Jajamim nos hablan del Midah Keneged Midah, medida por medida. A medida que el hombre se comporte con su Creador, así el Creador se va a comportar con él. Entonces todo es medida por medida. Si Dios no lo quiere o no hace un mal, ese mal va a venir de regreso. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, aquí nos vamos a detener. Eso es el principio es saber que todo tiene un propósito, existe un Olam Haba, pruebas, hay muchas pruebas, hay muchos, ahora sí que documentales que yo creo que en su momento la mayoría ha visto o han escuchado anécdotas de familiares que hablan de que han tenido una muerte clínica, que le hablan siempre coinciden mucho en que un túnel y que la luz, y que luego les dicen, no, todavía no es tu tiempo, regrésate. Coinciden mucho en que viene un anciano que les dice que haces aquí, todavía no es tu hora, por favor retorna, y un sinfín de cosas, ¿no? Una de las cosas que llama mucho la atención es de que se han visto tendidos después de un accidente y ven desde arriba cómo están ellos ahí tirados, ¿no? Inclusive cuando están en el hospital y tienen muerte clínica, ellos se logran ver ahí postrados. Entonces de alguna forma, pues así hay muchos casos que nos van a hacer ver de que existe un lugar más allá. Esto está en un documental, un estudio, un shulim, ahorita se me fue el nombre de este rab, es un rab muy famoso en Israel, tiene muchas prédicas, ha venido aquí a México, y su condición, a lo mejor por eso te acuerdas, el nombre ahorita no te acordarlo, es de que tenía él que repartir más de 1000 videos. Amnon Yitzhak. Él tiene un video especial donde habla una serie de argumentos de cómo demostrar que el mundo venidero existe. Entonces ese es el primer punto. Con eso va a iniciar el Rab Arush, entender que existe un mundo venidero. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber que hay un mundo venidero? Pues en principio va a ser por fe, pero gracias a Dios ya no va a ser tanto por fe. Ya existen muchos documentales también médicos donde se hablan de milagros y luego entrevistan a esas personas y hablan de este túnel, esta luz y demás, ¿no? Entonces, bueno, con la ayuda de Hashem, que podamos nosotros también embarcarnos en este camino de la fe. Ya, Baruch Hashem, muchos ya estamos en ello, pero aún así vamos a darnos cuenta de que con este libro vamos a perfeccionar muchas cosas y el nivel de fe que podemos alcanzar va a ser inimaginable, ¿no? לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך שמתברך על האמונה שאתה נותן לי.
השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום, לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם